Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo, nadie. Porque el problema de los colombianos somos que nos dejó su humor y nos queda su lucha. ¿Cómo dice? Jaime vive en cada colombiano que cree que este país puede ser mejor. Que no se nos olvide el chiste de llevar esperanza en nuestra sonrisa. Entonces, su merced ya sabe qué responder si le preguntan. Si usted camina hoy por la calle 26 con carrera 30 en Bogotá, verá un busto que recuerda a Jaime Garzón. El impacto nacional e internacional de su asesinato fue sísmico. Colombia no solo perdió a un humorista, perdió a su intérprete. Como diría Arciniegas de los grandes próceres, Garzón se convirtió en un símbolo instantáneo de la frustración colectiva. El país se volcó a las calles en una manifestación de duelo que no se veía desde la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Miles de personas lloraron al hombre que les había devuelto la voz. Su sepelio fue un acto de contrición nacional, donde se hizo evidente que, al matar a Garzón, los asesinos habían intentado asesinar la posibilidad de un diálogo racional en Colombia. Las investigaciones posteriores revelaron una red de encubrimiento que involucra a altos mandos militares y organismos de seguridad, confirmando las peores sospechas sobre la degradación de las instituciones que Lara Bonilla y como resultado habían denunciado en su momento. El legado de Jaime Garzón entre 1960 y 1999 es la historia de una nación que se resiste a morir a pesar de sus verdugos. Sus personajes Néstor Eli, Joselina, John Lenin, Godofredo Cínico Caspa quedaron grabados en el arte cultural de Colombia como arquetipos de nuestra realidad social. Garzón fue el último gran cronista de la República en el siglo VI, un hombre que utilizó el sarcasmo para desarmar la punta de los poderosos y la compasión para abrazar a las víctimas. Su vida, corta pero volcánica, fue una cátedra de ética pública. Nos enseñó que el humor es la forma más alta de la inteligencia y que la paz es un trabajo que requiere ensuciarse las manos y arriesgar el corazón. Al final del siglo, la ausencia de Jaime dejó un vacío que nadie ha podido llenar. Sin él, el análisis político se volvió más árido y el país más ciego. Sin embargo, su voz resuena cada vez que un joven exige justicia, cada vez que un periodista se atreve a cuestionar al poder, cada vez que el pueblo colombiano, a pesar de todo, se ríe para no morir. Jaime Garzón no fue solo un hombre, fue la conciencia de una época, un sembrador en una tierra, que, aunque bañada en sangre, todavía guarda la esperanza de ver florecer la vida que Héctor Abad Gómez tanto defendió. Su historia es nuestra historia, una búsqueda incesante de la libertad a través de la palabra, la risa y la verdad innegociable. Pero en este universo, el 13 de agosto de 1999, las balas de la banda La Terraza solo rozaron el vidrio de su camioneta gris. Jaime no murió, Jaime se haga, fue a recoger un casete de música de cuerda y del destino, que a veces tiene buen humor, decidió que Colombia necesitaba su risa por 3 décadas más. Jaime no se quedó callado. Tras 6 meses de recuperación, donde bromeaba diciendo que el tinto de la clínica sabía a pólvora de Carlos Castaño, decidió que la risa ya no era suficiente. Influenciado por la rectitud de Carlos Gaviria y la tenacidad de Navarro Wolf, Garzón colgó el delantal de Néstor Eli por un momento y se puso el traje de candidato. A finales de 1999, mientras el mundo tenía el error del milenio, y llega 2K, Jaime lanzaba su movimiento La Sonrisa de la Constitución. Su primera parada fue el Sumapaz, regresando como el hijo pródigo que alguna vez fue su alcalde menor. Allí, entre la neblina, denunció que La Paz de Caguán era un reality show donde los empresarios iban a ver qué pedazo de tierra les quedaba. En el año 2000, Jaime llega al Senado con una votación histórica, similar a la que años después tendría Antanas Lux. Su primer debate de control político no fue en el Capitolio, sino en la cárcel modelo de Bogotá. Tras los sangrientos enfrentamientos de abril del 2000, Jaime entró a las celdas. Allí vio la sombra de Ángel Gaitán Maecha y denunció que en las cárceles colombianas no había ley de gravedad, sino ley de plomo. En febrero del 2000 ocurre la masacre del Salado. Jaime, con su cámara, al hombro al estilo de los grandes cronistas, viajó a la zona. Su voz en el Senado fue un trueno. ¿Cómo es posible que jugaran fútbol con las cabezas de los campesinos, mientras sonaba un acordeón? Denunció la connivencia de sectores militares en la masacre de Yarmalti, la masacre de la Gabarra, convirtiéndose en el Iván Cepeda de la época, documentando cada fosa. Ese mismo año, el secuestro y violación de Ginette Bedoya lo quebró. Jaime dejó de hacer chistes en CAC por una semana. Se sentó frente a la cámara como él mismo, sin dientes postizos y pelucas, y dijo que el periodismo en Colombia era como la maleza, entre más lo cortaban, más fuerte crecía. Llegamos al 2001. El país estaba anestesiado. Jaime criticó duramente el horror del collar bomba de Elvia Cortés, decía que ponerle dinamita al cuello a una mujer era la firma de la degradación mental de los violentos. Mientras tanto, Colombia ganaba la Copa América. Jaime, desde su columna, advertía que no podíamos celebrar un gol mientras asesinaban al líder indígena Filibernia Domicó en Tumaco, Yolanda Cerón. En septiembre, tras el atentado de las Torres Gemelas, Jaime hizo una de sus reflexiones más famosas en su programa. Ahora que a los gringos les tocaron las torres, van a entender lo que sentimos nosotros cada vez que nos vuelan un oleoducto, pero con presupuesto de Hollywood. El proceso del Caguán agonizaba. Jaime viajó en el último vuelo, antes del cierre de la zona de distensión en febrero de 2002. Vio cómo las FARC se llevaban a Indy Betancourt, cómo secuestraban a los 11 diputados del Valle. Como mediador, intentó un diálogo desesperado, pero la sombra de Álvaro Uribe Vélez le afligía el tapetón electoral. Garzón analizó el fenómeno de Uribe con su personaje Emerson de Francisco. Decía que Uribe era como un jarabe para la tos, que sabía a rayo, pero que el país se lo tomaba porque tenía una gripa llamada FARC. Sin embargo, Jaime ya empezaba a rastrear lo que años después sería la parapolítica, mencionando reuniones oscuras antes de que se hiciera pública la firma de Ralito. El bloque termina con Jaime en la Plaza de Bolívar el día de la posesión de Uribe en agosto de 2002, bajo la lluvia de morteros que caían sobre el centro de Bogotá. Jaime mira a la cámara y le dice, sobreviví a un atentado, en el 99, para ver cómo el país se encierra en una trinchera. Pero aquí sigo con el cepillo y la crema, porque mientras haya un colombiano que se ría de su tragedia, todavía hay esperanza. Estamos en agosto de 2002. Jaime Garzón, senador de la República, camina por los pasillos del Capitolio Nacional. No lleva corbata, lleva una ruana sobre su traje gris, un guiño a su origen y a su conexión con el campo. El país ha cambiado. La consigna es mano firme, corazón grande, y Jaime, con su ironía afilada, réplica en su columna, mano firme para el pobre, y el corazón grande para que quepan todos los ricos en la Constitución. En octubre de 2002, el estruendo de los helicópteros Black Hawk despierta a Medellín. Es la Operación Orión. Jaime, valiéndose de su fuero parlamentario, llega a la comuna, crece mientras el humo de las ráfagas aún flota en el aire. Mientras el gobierno celebra la recuperación del territorio, Jaime, con un micrófono en la mano, escoltado por líderes comunitarios, empieza a documentar las desapariciones en Descontera. Él es el primero en decir, frente a las cámaras nacionales, que la operación no fue solo militar, sino una alianza con grupos paramilitares de Don Berta.
Su personaje, Jocelyn Atibaná, hace un sketch que escandaliza al Palacio de Nariño. Cocina una sopa de seguridad donde los ingredientes son orejas de guerrilleros, botas de caucho y mucha mermelada para que los gringos no miren. En 2003, el país vive un frenesí de patriotismo. Pero Jaime está siguiendo el rastro del dinero. Basándose en los datos que documentaría años después, el Jaime de nuestra historia empieza a denunciar los vínculos entre políticos de la costa y el bloque norte de la SAO. Se sienta a manteles con Salvatore Mancuso en una zona de distinción en Santa Fe de Ralito, pero no para negociar, sino para entrevistarlo al estilo de Heriberto de la Calle. Le pregunta: oiga, patrón, ¿y cuánto cuesta el voto de un congresista? ¿Es más barato que una hectárea de tierra desplazada? Esta entrevista se vuelve viral en una internet que apenas lateaba en Colombia, marcando el inicio del fin de la impunidad total para los paras. Abril de 2004 marca un hito. Carlos Castaño, el hombre que dio la orden de asesinar a Jaime en 1999 y que en esta realidad falló, desaparece y es asesinado por sus propios aliados. Jaime, desde el Senado, da un discurso que queda para la historia. No celebro la muerte de quien quiso quitarme la vida. Lamento que se lleve a la tumba la verdad de quienes, desde los escritorios de Bogotá y las guarniciones militares, le daban las listas de a quién matar. Castaño era solo el brazo, nos falta encontrar la cabeza. En este periodo, Jaime se vuelve cercano a un no tan joven Iván Cepeda, que lidera el movimiento de víctimas de crímenes de Estado Moricé. Juntos empiezan a rastrear las cosas comunes en los llanos orientales, adelantándose décadas a lo que la JEP revelaría después. Llega el 2005. El Congreso debate el acto legislativo para permitir la reelección de Uribe. Jaime Garzón se opone ferozmente, usando el humor como arma de destrucción masiva. Inventa el concepto de divispolítica antes de que el escándalo estalle, advirtiendo que en este país se venden votos como si fueran almojábanas en la carretera Tunja. Es en este año cuando Jaime sufre un segundo atentado, esta vez de carácter judicial. Intentan vincularlo con las FARC por sus gestiones humanitarias para liberar secuestrados, una táctica que sufrieron personajes como Piedad Córdoba. Pero Jaime, con la astucia de un abogado de la Nacional, se defiende en los tribunales, y único contacto con la guerrilla es que me deben 3 meses de arriendo del caguán que nunca me pagaron por las parodias que les hice. Es el año 2006. El sol brilla en Bogotá, pero el aire huele a azufre en el Capitolio. Jaime Garzón ha renovado su curul con una mayoría aplastante, pero no celebra. En sus manos tiene los borradores de lo que el país conocerá como el escándalo de la parapolítica. Mientras el presidente Uribe inicia su segundo mandato, Jaime, desde su columna, La Postre, lanza una frase que se vuelve graffiti en todas las universidades: la democracia colombiana no es un sistema de gobierno, es un sistema de lavado de activos. Jaime se une a las investigaciones de un joven magistrado llamado Iván Velázquez. Juntos empiezan a desentrañar como más de 60 congresistas firmaron pactos con el diablo en las selvas de Ralito. Jaime usa a su personaje Néstor Eli para explicar lo complejo. Diré, joven, es que el doctor fulano no es que sea paramilitar, lo que pasa es que le gusta el orden, y el orden se lo daban los señores de la motosierra a cambio de unos boticos. Es un intercambio cultural. ¿Me entiende? Sin embargo, tras la risa, Jaime presenta en el Senado pruebas de la infiltración paramilitar en el DAS bajo la dirección de Jorge Noguera. Es en este momento cuando las amenazas de muerte vuelven a arreciar, pero Jaime responde con su famosa frase: si me matan, por lo menos que sea por decir la verdad y no por quedarme callado. Llegamos al 2008, el año más oscuro para la moral militar. Empiezan a aparecer los cuerpos de jóvenes de SOAT, en Ocaña, norte de Santander. Jaime Garzón no se queda en el escritorio, viaja a Soacha y se sienta con las madres, las hoy llamadas madres de falsos positivos. El impacto de ver a Jaime abrazando a estas mujeres en televisión nacional cambia la percepción del país. Jaime denuncia que el sistema de conteo de cuerpos para obtener premios y vacaciones es la degradación total del Estado. Su enfrentamiento con el ministro de Defensa de la época, Juan Manuel Santos, es épico. En un debate, Jaime le dice: ministro, la eficiencia de un ejército se mide por los vivos, que protege, no por los muertos, que inventa para llenar una estadística. En julio de 2008 ocurre la Operación Calle. Jaime, como periodista, cubre el regreso de Ingrid Betancourt. Aunque celebra la libertad, advierte sobre el peligro de la embriaguez de guerra. Teme que el éxito militar cierre definitivamente las puertas a una salida negociada. En este periodo, Jaime se vuelve un puente entre el pensamiento de Carlos Gaviria Díaz y la energía de un Gustavo Petro que ya empezaba a denunciar las tramas de corrupción de la alcaldía de Bogotá, el carrusel de la contratación. Jaime intenta mediar, advirtiendo que la izquierda no puede caer en la misma corrupción, que critica o el país volverá a los brazos de la derecha más radical. El 2009 es el año de la encrucijada del alma. El uribismo busca un tercer mandato a través de un referéndum. Jaime se une a Antanas Mocos y Sergio Fajardo en lo que sería el germen de la ola verde. Garzón crea un nuevo personaje, el registrador de votos perdidos, que se encarga de mostrar cómo se están comprando notarías y conciencias para permitir que el presidente se quede por siempre. Sus sátiras son tan efectivas que el gobierno intenta cerrarles espacio en radio. Es entonces cuando Jaime descubre el poder de las redes sociales incipientes, empieza a grabar videos cortos para YouTube, convirtiéndose en el primer influencer político de Colombia, conectando con una juventud que ya no ve televisión. El bloque termina con una escena íntima. Jaime está en su biblioteca, cansado. Suena el teléfono, es una amenaza más. Él suspira, se ajusta las gafas y mira una foto de la Constitución de 1991. Creen que el poder es para siempre, murmura. Pero no saben que el humor es la única monarquía que nadie ha podido derrotar. El video cierra con el anuncio de la Corte Constitucional que tumba el referéndum eleccionista en 2010. Jaime sonríe y dice: mañana amanece otro país. Un país que tiene que aprender a caminar sin muletas y sin caudillos. ¿Están listos? Es el año 2010. Colombia vive un terremoto político. Álvaro Uribe se va, no por gusto sino por ley, y deja en su lugar a su heredero, Juan Manuel Santos. Jaime Garzón, tras 8 años de oposición frontal, no se deja engañar por los murales de Arbat del nuevo presidente. Mientras el país se viste de verde con la campaña de Antanas Mocos, Jaime camina por las calles de Bogotá con una pancarta que dice: no voten por colores, voten por neuronas. Jaime se convierte en el asesor, en la sombra de la ola verde. En este universo, el famoso no todo vale de Mocos se potencia con el toca pensar de Garzón. Sin embargo, Jaime es el primero en advertir que la pureza de Antanas no es suficiente contra la maquinaria de la unidad nacional. Tras la derrota de Mocos, Jaime no se deprime. En su programa de radio, ahora, transmitido por podcast y redes sociales, lanza una profecía: Santos no es Uribe con mejores modales, Santos es el establecimiento dándose cuenta de que la guerra ya no es rentable. Es aquí cuando Jaime empieza a notar los acercamientos secretos con las FARC en las montañas del Cauca, usando sus viejos contactos de mediador humanitario. En 2011, Santos sorprende al mundo con la ley de víctimas y restitución de tierras. Jaime, escéptico pero proactivo, acompaña a Iván Cepeda y a los líderes campesinos a los Montes de María. Garzón documenta el retorno de los desplazados, pero también denuncia cómo los ejércitos antirestitución empiezan a asesinar a los líderes de tierras.
usa a su personaje Heriberto de la Calle para lustrarle los zapatos a un líder campesino en televisión nacional, diciendo: vea, don José, en este país le devuelven la tierra, pero se le entregan por una cosa común y acabada para que no tenga que trabajar tanto. Su labor presiona para que la protección de líderes se convierta en un tema de agenda nacional 10 años antes de lo previsto. Septiembre de 2012. Se anuncia el inicio formal de los diálogos de paz. Jaime Garzón es invitado por el gobierno y aceptado por las FARC como veedor de la sociedad civil. Jaime viaja a La Habana, pero no se queda en los hoteles de lujo. Se va a los barrios de Cuba a hablar con la gente y comparar revoluciones. Desde allí envía sus crónicas de La Habana. En una de ellas, critica la desconexión de los negociadores aquí en La Habana. El café es rico y el aire fresco, pero la paz se está cocinando sin sal porque no invitaron a los que sufren el plomo en el catapulto. Su presencia en la mesa de negociación humaniza el proceso, traduciendo el lenguaje técnico de los abogados a un lenguaje que los rabotas de la esquina pueden entender. Mientras en La Habana se habla de desarrollo rural, en Colombia el campo explota. El paro nacional agrario de 2013 pone a Santos contra las cuerdas. La famosa frase "el tal paro nacional agrario no existe" es desmentida por Jaime, quien se pone una guana y se sienta en los bloqueos de Boyacá junto a los paperos. Jaime confronta a Santos en una entrevista que paraliza al país. Presidente, usted dice que el paro no existe porque desde el palacio no se ven las guanas. Venga aquí al puente de Boyacá, y aquí no estamos celebrando la libertad de 1819, estamos peleando por la comida de 2013 inches. Esta cercanía con los movimientos sociales lo distancia del gobierno de Santos y lo acerca a la figura emergente de Gustavo Petro, quien como alcalde de Bogotá está enfrentando la destitución por parte del procurador Ordóñez. Jaime defiende a Petro, no por su ideología, sino por el respeto al voto popular, consolidándose como el guardián de la Constitución del 91. La paz en Colombia no se firma en un papel que Caribe. La paz se firma cuando el campesino no tenga que cambiar el asadón por un fusil para que el gobierno lo escuche. Por ahora, solo estamos practicando la caligrafía. Estamos en 2014. Colombia no solo se juega un mundial de fútbol, en Brasil se juega la continuidad de la guerra o el salto al vacío de la paz. Jaime Garzón, ahora con un cabello más canoso pero la lengua igual de rígida, se convierte en el moderador de los debates presidenciales. Su papel no es preguntar sobre economía, sino sobre la ética. ¿Estamos dispuestos a perdonar para dejar de enterrar hijos? Pregunta en horario estelar. La campaña presidencial de 2014 entre Juan Manuel Santos y Oscar Iván Zuluaga es un nido de espionaje. Estalla el caso del hacker Sepulveda. Jaime, usando su acceso a fuentes de inteligencia que siempre tuvo desde los años 90, revela en su canal digital cómo se intentó sabotear el proceso de paz desde las sombras. Aparece su personaje Emerson de Francisco, el periodista Yupi, para explicar las interceptaciones. Mire, querido, aquí no se chuzan teléfonos, se chuzan esperanzas. Es un software de última generación que convierte la verdad en un archivo PDF corrupto. Jaime apoya la reelección de Santos, no por santista, sino como un voto táctico para evitar el regreso del ala más radical del uribismo que prometía hacer prisas los diálogos. En 2015, mientras las negociaciones en La Habana avanzan en el punto de justicia, estalla el escándalo de la comunidad del anillo en la Policía Nacional. Jaime Garzón, quien siempre tuvo una relación compleja con la fuerza pública entre el respeto y la denuncia, usa el humor para exponer la hipocresía del director de la policía, el general Palomino. En un sketch memorable de Jocelyn Atibaná, ella limpia el Palacio de Justicia con un plumero y dice: aquí hay tanto anillo perdido que esto parece el set del Señor de los Anillos, pero sin héroes y con mucho coronel de dudosa procedencia. Jaime aprovecha para pedir una reforma estructural a la policía, argumentando que una policía civil es la única garantía para el postconflicto. Septiembre de 2016. El mundo mira a Cartagena. Los líderes de las FARC y del gobierno firman el acuerdo final con un bolígrafo. Jaime Garzón está allí, en primera fila, pero no lleva guayabera blanca. Lleva una camiseta negra que dice: la paz es el derecho a no ser asesinado por pensar distinto. Él, que estuvo a punto de morir en el 99, ve cómo los fusiles se convierten en palabras. Sin embargo, en el discurso de cierre de esa jornada, advierte: hoy firmamos un papel, pero mañana empieza la guerra contra la mentira. Y esa guerra se gana con libros, no con balas. Llega el plebiscito. La campaña del no se basa en el miedo a la ideología de género, ya que Colombia se vuelva otra Venezuela. Jaime intenta combatir los audios de WhatsApp con pedagogía de calle. Se sube a los buses de Transmilenio como Heriberto de la Calle para leer los acuerdos a los pasajeros. Cuando él no gana por un estrecho margen el 2 de octubre, Jaime no sale a gritar. Se queda en su oficina en silencio, mirando los resultados por regiones. Donde hubo guerra, ganó el sí; donde hubo comodidad, ganó el no. Su reflexión esa noche es la más amarga de su carrera. Colombia es un país que prefiere un odio conocido a una paz por conocer. Nos gusta el olor a pólvora porque nos da la sensación de que estamos vivos, aunque nos estemos muriendo por dentro. No se vayan. El papel se puede renegociar, pero la esperanza no tiene repuesto. Si ustedes se rinden hoy, los de siempre ganan mañana. El video cierra con un plano de Jaime entrando al Teatro Colón para la firma del acuerdo del Teatro Colón, el acuerdo renegociado. Su mirada ya no es de euforia, sino de una profunda preocupación por lo que viene, la implementación y el regreso de la polarización extrema. Es 2017 y el país respira un aire extraño. Las FARC han dejado las armas, pero la implementación es un campo de batalla de trámites y burocracia. Jaime Garzón, desde su curul en el Senado, advierte: la paz no es que Rodrigo Londoño esté en el Congreso, la paz es que al campesino de Tumaco no lo maten por arrancar una mata de coca. Pero el país ya está mirando a 2018. El uribismo ha encontrado a su renovación, un joven de 42 años llamado Iván Duque. Llega el 2018. Jaime analiza la campaña con una ferocidad renovada. Inventa un nuevo personaje para sus transmisiones en vivo, el Cuas de la Naranja, un conferencista que promete que el país se va a salvar pintando cuadros y bailando, mientras las masacres regresan al catacumbo. Cuando Duque gana, Jaime no se va al exilio. Se queda para hacerle la oposición más inteligente. En la posesión del 7 de agosto, Jaime nota el discurso incendiario de Ernesto Macías. Su columna del día siguiente se titula El ventrílocuo del muñeco. Jaime dice: el problema no es que Duque sea joven, el problema es que habla con la voz de un señor que se quedó atrapado. Y yo pensé que me iba a morir, no, y lo que estaba haciendo, por ejemplo, en Sumapaz era demasiado riesgoso. Y yo pensé que me moría o que me mataban en esa etapa, era muy riesgoso. Abrazando a las víctimas y a la vez, Yo me convencí poco a poco que no llegaba a los 30. Y salí, llegué a los 30 y me parece complicadísimo tener 30 años. Imagino que uno tiene 31 y ya siente más débil a fortaleza de los 30. Su labor es fundamental para que la opinión pública entienda que su verdad no hay cierre de conflicto. Decidí acabar de educarme. Pero el Estado llegó en forma de silencio con camionetas académicamente, blindadas que pues. solo cuidan a los que no tienen barro en los zapatos. Documenta el asesinato sistemático de líderes sociales, una cifra que crece cada semana. Jaime empieza a leer los nombres de los asesinados al final de cada intervención en el Senado, convirtiendo el recinto en un memorial constante.
Llegamos a noviembre de 2019. El descontento social explota. Jaime Garzón, a sus casi 60 años, se pone unos tenis que sale a marchar el 21 de noviembre. No va en la tarima de los políticos, va con los estudiantes de la Distrital y la Nacional. Cuando suena el primer cacerolazo en la noche de Bogotá, Jaime transmite desde su balcón, escuchen eso. Es el sonido de un país que se despertó de la anestesia. Ya no es el miedo a la guerrilla lo que nos mueve, es el hambre de futuro. Tras la muerte del joven Dylan Cruz a manos del PESMAD, Jaime confronta al presidente en una carta abierta. Presidente Duque, usted no está gobernando un país, está administrando una tragedia. No le dispare a la generación que usted debería estar protegiendo. El bloque termina con Jaime en el Parque de los Hippies en Bogotá, rodeado de jóvenes que tocan tambores. Se le ve cansado, pero con los ojos brillantes. Un estudiante le pregunta, Jaime, ¿usted cree que esto sirva para algo? Jaime le responde, mire, hijo, antes marchábamos para que no nos mataran. Ahora ustedes marchan para que los dejen vivir. Ya ganamos la mitad de la batalla. Ahora falta que aprendan a votar como marchan. Jaime ya no puede caminar las regiones. Jaime Garzón, ahora un hombre de 59 años, se encuentra confinado en su apartamento en La Macarena. Pero Jaime no se queda quieto. Instala un pequeño set con un fondo verde y lanza su canal oficial, Garzón en pantuflas. Mientras el gobierno de Duque hace pedagogía con el programa diario Prevención y Acción, Jaime hace la contraparte. Su personaje Néstor Eli aparece con tapabocas y guantes de caucho limpiando una pantalla de televisión mientras dice, patrón, el presidente dice que nos quedemos en casa, pero se le olvidó que la casa del medio país no tiene techo y a la otra mitad vive del diario. ¿Cómo se lava las manos el que no tiene agua? Jaime se convierte en el cronista del trapo rojo. Desde su ventana, documenta cómo las familias cuelgan telas rojas pidiendo comida. Usa su influencia para organizar redes de solidaridad, conectando a empresarios con ollas comunitarias. En sus directos de Instagram, que rompen récords de audiencia, critica la compra de aviones de guerra en plena emergencia sanitaria. Presidente, el virus no se mata con misiles, se mata con jabón y renta básica. Jaime, como senador, da la pelea por la presencialidad. Se opone a que el Congreso legisle por un mientras los médicos mueren en los hospitales. En una sesión virtual memorable, Jaime apaga su cámara y pone una foto de un esqueleto con una corbata. Cuando le preguntan por qué, responde, es que así se ve la democracia colombiana hoy, muerta de hambre y esperando que el internet no se caiga. En este periodo, Jaime se vuelve un apoyo fundamental para Gustavo Petro, quien también usa las redes para denunciar la gestión de la pandemia. Jaime, sin embargo, mantiene su independencia, criticando tanto los excesos del gobierno como la falta de propuestas claras de la oposición en temas de salud pública. Llegamos a abril de 2021. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, propone una reforma tributaria que incluye IVA a la canasta básica. Jaime lanza una de sus frases más cortantes, este gobierno cree que un huevo cuesta unos 800 pesos porque nunca han hecho la fila para comprar el desayuno. El 28 de abril, el país explotó. A pesar de la pandemia, la gente sale a la calle. Jaime, aunque tiene factores de riesgo por su edad, no aguanta y sale a la calle, con una máscara de gas y un cartel. Si un pueblo sale a marchar en plena pandemia, es porque el gobierno es más peligroso que el virus. Durante mayo y junio de 2021, Jaime se convierte en el mediador en los puntos de resistencia. Se le ve en Puerto Resistencia, en Cali y en el portal de la Resistencia en Bogotá. No va a incitar a la violencia, va a evitar que maten a los muchachos. Su labor como defensor de derechos humanos es incansable. Documenta las agresiones del SMAT y las desapariciones forzadas. En un directo desde Siloé, en Cali, con el sonido de los disparos de fondo, Jaime le habla a la cámara con una calma aterradora. Miren esto, compatriotas. Esto no es una guerra civil, es un Estado disparándole a sus hijos porque no sabe cómo darles educación. Lo que ven aquí es el fin de una era. Jaime defiende la figura de la primera línea, explicando que son jóvenes sin futuro que encontraron en un escudo de lata el respeto que la sociedad les negó. Esto le gana el odio visceral de los sectores más conservadores, quienes lo acusan de ser el arquitecto del caos. Jaime sentado en un andén de la avenida Cali, compartiendo un sándwich con un joven manifestante y un policía cansado. Jaime logra que ambos hablen por un momento. Vea, hijo, le dice al policía, usted y él tienen la misma cara, las mismas manos y el mismo sueldo de hambre. ¿Por qué se están matando por órdenes de alguien que está cenando en un palacio? El 2022 no va a ser una elección. Va a ser un exorcismo. Colombia tiene que decidir si quiere seguir siendo un cementerio o empezar a ser un país. El 19 de junio de 2022. Bogotá está paralizada. Jaime Garzón está en el Movistar Arena, pero no está en la tarima de los políticos. Está entre la gente, con una cámara de celular, grabando la reacción de las señoras del aseo y los jóvenes de la primera línea, cuando anuncian que Gustavo Petro es el nuevo presidente. Jaime llora, pero es un llanto de alivio mezclado con una advertencia. Esa noche tuitea, ganamos. Ahora empieza lo difícil, demostrar que no somos iguales a los que se fueron. Jaime empieza a visitar los ministerios. Su personaje Néstor Eli reaparece en un sketch limpiando los vidrios del Ministerio de Salud. ¿Sabe qué, patroncita? Le dice a la ministra, Corcho, la reforma es muy bonita en el papel, pero si al señor Requito no le llega la aspirina, la revolución le va a saber a vinagre. Cuando Petro empieza a hacer alianzas con los partidos tradicionales liberales, conservadores, la U, para asegurar la gobernabilidad, Jaime lanza una columna titulada El Sancocho Nacional. Critica que para pasar las leyes se tenga que volver a la mermelada de siempre. Confronta a Petro en una entrevista privada que luego firma en fragmentos. Gustavo, usted no puede limpiar la casa usando la misma escoba sucia de los últimos 20 años. Jaime acompaña a la vicepresidenta Francia Márquez al Chocó y al Cauca. Documenta el concepto del vivir sabroso, pero lo traduce para la clase media bogotana que está asustada. Vivir sabroso no es pereza, es que no te maten por cuidar, tío, explica en sus redes. Sin embargo, cuando estalla el escándalo de los viajes en helicóptero y el de malas, Jaime no la protege. Usa a Jocelyn Tíbana para decir, ay, mi señora dice, el poder es como el tacón alto, si no se sabe caminar, uno se dobla el tobillo y la caída duele el doble. Menos helicóptero y más caminata por el barro, que ahí fue donde la conocimos. Llega el momento más difícil para Jaime. Estalla el escándalo de Armando Benedetti y Laura Sarabia. El país escucha los audios de los 15.000 millones de pesos. Jaime Garzón se siente traicionado. Pasa 3 días en silencio y luego reaparece en video, en vivo, visiblemente afectado. Yo no sobreviví a las balas de los paracos para terminar defendiendo maletines de dinero oscuro, dice con voz quebrada. Si este gobierno quiere ser el cambio, tiene que empezar por cortarse las manos que están intentando robarse esperanza. Se convierte en el crítico más feroz de la política tradicional incrustada en el pacto histórico. Su relación con Petro se enfría, pero su respeto por la institución se mantiene. Jaime se vuelve el puente para que la juventud no abandone el proceso, pidiendo una limpieza interna urgente. Jaime viaja a las zonas donde se está negociando la paz total. Visita a Leoni, a las disidencias. Su diagnóstico es sombrío. Ve que los grupos armados se están fortaleciendo mientras el Estado dura.
reciba las imposiciones tanto del ejército como de las fuerzas guerrilleras. Para CMI, desde el municipio del Calvario, corregimiento de Montfort, Jaime Garzón, La En un debate en el Senado donde sigue siendo una figura de consulta, Jaime grita: la paz total no puede ser la impunidad total. Un fusil que sigue disparando mientras se negocia no es una herramienta política, es un instrumento de terrorismo. Su voz es la única que logra unir a sectores de centro y de izquierda que están preocupados por la seguridad en las regiones como el Plateado, Cauca. Es enero de 2026. Jaime Garzón camina por su jardín en una pequeña casa en las afueras de Bogotá. Sus movimientos son más lentos, pero su mirada detrás de las gafas redondas sigue siendo la de un halcón. Ha decidido no volver a presentarse al Senado. El Congreso es un lugar donde las ideas mueren, las ambiciones se modifican, dijo en su último discurso. Ahora, su campo de batalla es la red. El 2025 cierra con una Colombia dividida. El gobierno de Gustavo Petro ha logrado reformas sociales, pero la ejecución ha sido un caos de burocracia. Jaime, en su especial de fin de año titulado La limpieza final, hace un balance sin anestesia. Usa a Heriberto de la Calle para lustrarle los zapatos a un holograma de Petro. Vea, patrón, usted nos prometió el cielo, pero nos dejó en el primer piso del purgatorio. Hay menos hambre, sí, pero hay más enredo. Usted no es un mesías, es un presidente y a los presidentes se les exige resultados, no poemas. Esta crítica le permite a Jaime recuperar la confianza de los sectores moderados, convirtiéndose en el gran puente para evitar que el país caiga en un péndulo de odio hacia la extrema derecha en las elecciones de mayo. En este año, la desinformación alcanza niveles nunca vistos con los defaques. Circulan videos falsos de Jaime apoyando candidatos de dudosa reputación. Jaime responde creando su propio Jaime ya que conversa con la gente en tiempo real, pero aclarando siempre: la máquina tiene mis datos, pero yo tengo la malicia indígena. No se dejen meter cuentos chinos con tecnología gringa. Basándose en los artículos periodísticos reales de 2024 sobre qué pasaría si Jaime viviera, el guión imagina a un garzón que usa la tecnología para denunciar la corrupción en tiempo real. Crea una aplicación llamada El Ojo de Lustrabotas, donde cualquier ciudadano puede subir pruebas de obras inconclusas con mal manejo de recursos. La tecnología, para Jaime, es la nueva constitución. Llegamos al presente, 2026. El país está en plena campaña presidencial. Hay más de 20 candidatos. Jaime Garzón, al estilo de un Carlos Gaviria o un Antanas López, lanza un manifiesto por la decencia. Se niega a apoyar a un solo nombre. En lugar de eso, convoca a los jóvenes a que no elijan caudillos, sino programas. Se le ve en las universidades, rodeado de chicos que ni siquiera habían nacido cuando intentaron matarlo en 1999 o en el 2006. Jaime les habla de la importancia de la institucionalidad. No destruyan el edificio porque el administrador les cae mal. El edificio es de ustedes. Arreglen la tubería, pinten las paredes, pero no la tumben, porque afuera hace mucho frío. En un evento masivo en la Plaza de Bolívar en marzo de 2026, Jaime logra lo imposible, reúne en una misma mesa a Iván Cepeda, Sergio Fajardo y hasta figuras de la centro derecha sensata que se han alejado del extremismo. Es un foro sobre la paz de los ciudadanos. Jaime toma el micrófono para cerrar el evento. No hay chistes esta vez. Hay una verdad desnuda. Llevo más de 20 años de pepino. El 13 de agosto de 1999 y el 24 de febrero de 2006 Colombia intentó cerrarme la boca, pero aquí sigo, hablando hasta por los codos. Mi generación fracasó en darles un país en paz, pero les entregamos un país que ya no tiene miedo de decir lo que piensa. Úsenlo bien. Voten con la cabeza, pero sientan con el estómago del que no ha comido. Jaime Garzón no fue un santo ni un mártir. Fue un colombiano que se negó a ser un cadáver. Y en este país, sobrevivir para seguir molestando es la mayor de las victorias. Yo soy Jaime Garzón, todavía me deben un tinto y nos vemos en la próxima vuelta de la historia. Yo me llamo Cumbia, yo soy la reina por donde voy. No hay una cadera que se esté quieta.